Este video hace referencia a las tecnologías terapéuticas para medicina, principalmente sistemas de cirugía cardiovascular. Vamos a hablar básicamente sobre la bomba de infusión, la bomba extracorpórea con todos sus accesorios, entre ellos el oxigenador, algunas cánulas, entender cómo es el circuito, entender el sistema de cardioplegia y demás. Muy bien. La bomba extracorpórea es el dispositivo principal utilizado en las cirugías cardiovasculares. Digamos, a nivel de historia, desde hace aproximadamente un poco más de 70 años se utilizó por primera vez un sistema similar. Eh, Fue en un joven de 18 años en una cirugía de reparo de comunicación interauricular. Y bueno, fue utilizada por primera vez lo que se conoce como bomba corazón-pulmón o bomba extracorpórea. De modo que lo que se pretendió en ese momento fue la posibilidad de detener la actividad del corazón y los pulmones, reemplazar su función, manteniendo la circulación y especialmente la oxigenación periférica a través de dispositivos auxiliares como lo es el oxigenador con un equipo extracorpóreo. Eso entonces fue alrededor de los años 50, dio camino a la cirugía cardíaca y obviamente pues hoy en día le ofrece al cirujano la posibilidad de tener un campo seco e inmóvil. Básicamente la cirugía el sistema de circulación extracorpórea cumple tres funciones. Respiración, es decir, ventilación a través de un oxigenador, intercambio gaseoso literalmente, la circulación sanguínea y la regulación de la temperatura. Muy bien. Digamos que lo que se pretende hacer en este caso es hacer un bypass o una unión cardiopulmonar. Eso es lo que ocurre en las cirugías cardiovasculares. La situación es que es muy difícil, digamos, operar o hacer algún tipo de procedimiento con el corazón latiendo. Obviamente, pues en estas cirugías o en estas operaciones requiere abrir las cámaras del corazón, por lo tanto, pues es necesario hacer un bypass cardiopulmonar para de esa forma poder mantener la circulación del paciente mientras se hace la cirugía, es decir, mientras el corazón está quieto. Ese bypass, por lo tanto, se logra induciendo en el paciente una hipotermia corporal, ¿cierto? En ese caso, la hipotermia se puede sostener por aproximadamente unos 45 minutos y es, digamos, el punto apropiado para que el médico pueda lograr detener el corazón y de esa forma poder también mejorar las condiciones del paciente. Recordemos que si el flujo de sangre se detiene a temperatura normal, pues casi que en unos menos de 5 minutos ocurre un daño cerebral. Por lo tanto, lo que se pretende con la hipotermia es disminuir el consumo de nutrientes, el consumo como tal de metabolitos y demás en el cuerpo del paciente. Muy bien, durante este procedimiento entonces lo que realiza normalmente el cirujano es colocar una cánula en la aurícula derecha, vena cava o la femoral para retirar la sangre del cuerpo y esa cánula se conecta a una tubería llena de solución de cristaloides isotónicos. Por lo tanto, la sangre que se retira del cuerpo pasa luego a ser filtrada, obviamente pues en el oxigenador, que tiene pues todo el aditamento para hacer ese filtrado, enfriarla y por allí se conecta con el, el intercambiador de calor, enfriada o calentada, dependiendo pues de lo que se necesite, oxigenada obviamente, y luego regresa al cuerpo en otra cánula. La inserción de esas cánulas y demás obviamente las hace el cirujano cardiovascular. Generalmente entonces
se inserta en la aorta ascendente y allí es donde retorna la sangre al cuerpo del paciente. Aunque también a veces se puede insertar en la arteria femoral. ¿Ok? Entonces, eso es lo que generalmente realiza el cirujano. Aquí en la imagen se ven como las inserciones de esas cánulas, tanto esta que digamos en la vena, como estas otras que se insertan, por ejemplo esta en la aorta, en fin. Importante, bueno, evitar que la sangre se coagule cuando sale del cuerpo, por lo tanto al paciente se le administra heparina con sulfato de protamina para revertir posteriormente los efectos de la heparina. Durante todo ese procedimiento de bypass, pues se espera que el paciente esté en un estado de hipotermia. En ese caso la hipotermia puede estar el paciente, por ejemplo, entre 28 y 32 grados. Eso es lo que, digamos, vuelve lento el metabolismo basal del paciente. Lo que se espera es que exista un decrecimiento en la demanda de oxígeno y bueno, eso finalmente es lo que, bueno, en combinación pues con los cristaloides, hace que la sangre se diluya un poco más y el paciente esté en condición apropiada para realizar la cirugía. Recordemos que cuando el paciente está conectado y depende de la máquina de circulación extracorpórea, pues toma la función tanto del corazón de hacer circular la sangre como la función de los pulmones, que en este caso hacer el intercambio gaseoso y sí literalmente oxigenar la sangre. Recuerden que por ejemplo hacer ese bypass, sacar la sangre, ponerla a recircular y volverla a entrar genera un estrés en el paciente. Por lo tanto, el médico puede que esté, digamos, administrándole otros medicamentos al paciente, epinefrina, norepinefrina. Bueno, a veces no tanto el médico, sino la profesional, que en este caso es una perfusionista, quien realiza esa actividad. Aquí vemos en la gráfica el circuito extracorpóreo, entonces la sangre sale del corazón, puede ser a través de una o varias cánulas venosas. La zona de canulación puede ser la aurícula derecha con una simple cánula de doble jaula o orificios, ¿cierto? O bien pues la vena cava inferior, la cava superior independientemente. En fin, el retorno venoso se produce por diferencia de presión. Se ingresa la sangre al oxigenador. Este es el reservorio, la sangre sale, ¿cierto? Ingresa al oxigenador y del oxigenador entonces retorna la sangre al corazón y obviamente pues también puede ser, digamos, por esta otra vía simultáneamente. ¿Okay? Entonces ese es básicamente como el tipo de circuito que incluye este tipo de sistemas. Al salir la sangre entonces del oxigenador, pues se suelen utilizar rodillos o bombas centrífugas y bueno, todas estas permiten retornar la sangre al corazón por la arteria femoral o por la subclavia, en fin, por donde en ese caso el médico defina. Para medir el tiempo de coagulación de la sangre, para evitar que la sangre se coagule en todo este andamiaje que se hace, eh, obviamente se hace necesario disponer de un sistema que permita medir ese tiempo. Por eso se llama el tiempo de coagulación activado o ACT. Ese tiempo es muy importante medirlo. Se espera que el resultado no sea, digamos, inferior a 400 segundos, es decir, se espera que sea aproximadamente mayor a esos 400 segundos, ¿cierto? Por lo tanto, la perfusionista puede estar administrando heparina al paciente,
heparina no fraccionada, es, digamos, como el anticoagulante más efectivo y, digamos, preferido en este caso. Y este es el equipo. Entonces, muestras de sangre se retiran del paciente, se ingresan a través de tubos de ensayo en estos canales y el equipo muestra el tiempo de, de coagulación. Se espera, recuerden, que sea siempre un poco mayor a los 400 segundos. Muy bien, aquí se ve en la imagen el sistema de rodillos. Digamos que a diferencia de la circulación normal, la sangre aquí es impulsada por bombas. La bomba pues no garantiza un flujo pulsátil, es siempre un flujo continuo, por lo tanto la presión es constante debido a esa ausencia de contracción ventricular. Obviamente es un proceso completamente antifisiológico. Los rodillos giran 180 grados, eh, digamos, tiene muchas ventajas, es muy fácil de manejar, el costo es mucho más económico, pero tiene como desventaja que genera muerte de células, en este caso de glóbulos rojos, es decir, produce hemólisis. Por eso como opción está el sistema de centrífugas, que son este tipo de sistemas que tienen unas aspas plásticas. Como ventaja, no genera embolias, o realmente pues el porcentaje es muy pequeño, esas microembolias gaseosas. Tampoco genera hemólisis, pero el costo es mucho mayor, mucho mayor. Muy bien, aquí se ve un circuito un poco más amplio, un poco más complejo, describiendo cada una de sus partes. Fíjate que la bomba extracorpórea se ve acá, cada uno de los rodillos, con una función de ciclaje particular para lo que se quiere hacer. Esta aspiración, esta aquí para hacer recircular la sangre en el reservorio. Por acá se ve el intercambiador de calor. Esta otra bomba se deja como una bomba, digamos, venosa, y esta para hacer todo el sistema de cardioplegia. Muy bien, un sistema muy importante son los oxigenadores. Los oxigenadores son sistemas desechables, hoy en día hechos de fibras de plásticas impermeables al plasma. Y bueno, se encuentran de dos tipos, de membrana, de burbuja. El objetivo es literalmente con la inyección de oxígeno poder favorecer allí el intercambio gaseoso. Es decir, que se retire el CO2, que se inyecte el oxígeno y esa sangre ya oxigenada volverla a regresar al paciente. Obviamente hay que calentarla un poco, o si lo que se desea es enfriarla, entonces en la parte inferior del oxigenador se suele conectar el sistema de intercambiador de calor o el sistema de hipotermia, que es este. Es un sistema que en su interior tiene agua destilada, tiene un par de mangueras que van hacia el oxigenador y ponen a recircular la sangre. También tienen una salida que va hacia una manta térmica, de modo que ayuda a bien sea calentar al paciente o a enfriar dependiendo de lo que se necesite. En este caso, generalmente lo que en principio se requiere en la cirugía es garantizar hipotermia. Recuerden, lo que se espera es un consumo menor de oxígeno durante ese estado, o si después lo que se quiere es calentar la sangre y ya retornar al paciente a su recuperación, entonces poderlo hacer, y este tipo de sistema ayuda, enfría o calienta dependiendo de lo que se necesite. Por último está el salvador de células. Es un sistema que permite retirar la sangre del paciente, hacer un lavado de esa sangre, hacer una separación de células, recuperar células, básicamente plasma, y volverlo a ingresar a paciente. Eso es muy bueno, sobre todo en cirugías donde se estima que el paciente pierde mucha sangre o el paciente es de sangre escasa, de modo que este sistema es muy útil para ese tipo de condiciones. Les recomiendo las lecturas: seguridad del paciente durante la circulación extracorpórea, los eventos adversos relacionados con bombas extracorpóreas y el resumen de las bombas extracorpóreas como tal.
Muchísimas gracias.